Nosotros. Resumen de prensa ya puesto sobre la mesa. La mañana de José Antonio, todo tuyo. Está con nosotros Juan Ignacio Crespo, analista económico. Juan Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días. Bien, bien, ¿y tú? Bueno, algo mejor de garganta que tú. Sí, yo Por recuperándome. Pero esto es eterno, ¿eh? A ver la llegada del invierno. Juan Ignacio, ¿cómo ves la fotografía? ¿Cómo ves la situación? Vamos a midterm ahora, parece, decía Bloomberg en un gráfico este fin de semana, viene el mejor periodo para los próximos 3 trimestres. Claro, siempre que vaya todo razonablemente mejor, ¿no, Juan Ignacio? En cuanto le ponemos ese sí siempre que vaya, ya nos hemos cargado la tesis, ¿no? Porque si queremos hacer predicciones o pronósticos, hay que quitar siempre el sí, si no con el sí pues todo se quedan dudas. A ver, la clave sigue siendo la subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, que yo creo que va a seguir siendo muy fuerte. El mercado por enésima vez se quiere agarrar a un clavo ardiendo, que es lo que hizo el viernes, ¿no? Yo comentaba en Twitter el viernes que solo habían pasado 2 días desde que la Reserva Federal había dicho que no pivotaría, es decir, que no cambiaría pronto su política monetaria tan dura, y ya 48 horas después el mercado se estaba poniendo una inyección de morfina y convenciéndose de que iba a ocurrir muy rápidamente ese cambio. Eso provocó una subida al principio de las bolsas americanas, que luego ya no quedó en tanto, las europeas subieron también, y esta subida se ha prolongado hoy en Asia con mucho exceso en Hong Kong, pero en China prácticamente plana, en la China continental, los índices continentales. Es decir, yo creo que todo es fruto del wishful thinking, es decir, del pensamiento desiderativo. Cuando suben los tipos de interés y van a seguir subiendo porque la inflación no está controlada y además la inflación ya va a peor. Mañana en la newsletter pondré la comparación del comportamiento de la inflación general en los años 70 y ahora, y pueden resultar parecidos comportamientos, pero a diferencia con la inflación subyacente tiene toda la pinta de que va a seguir subiendo y que queda tiempo para un cambio importante en el comportamiento de la inflación subyacente, sobre todo referida al deflactor del consumo privado, que es lo que mira más la Reserva Federal. Por lo tanto, me parece que todos son ganas de distraerse de la clave fundamental. Bolsas a la baja, de hecho, pues sigue funcionando muy bien la comparación con 2008 y en esa comparación pues veremos a ver si se produce o no. Aquí pongo yo mi sí particular, ¿no? Pero lo que apunta es a una caída prácticamente inmediata de un 25% en el Nasdaq 100, que naturalmente arrastraría a todos los demás, aunque fueran caídas algo menores. Y luego una incógnita muy bonita, que es la del euro, esa subida de la cotización del euro el viernes de un 2,12% frente al dólar, que bueno, cuando se producen subidas así, pues uno se cuestiona el planteamiento, que el mío era que el euro seguiría depreciándose, pero que creo que simplemente forma parte del mismo tumulto organizado por el pensamiento negativo. Subida de tipos de inflación general hasta el 5,25 en Estados Unidos, hasta el 3,5 en ese entorno en Europa. ¿Es ahí el escenario que ves, Juan Ignacio? Sí, más o menos, ¿no? Es un poco pronto para afinar excesivamente, pero vamos, yo creo que sí que en Estados Unidos superarán algo el 5%, tal y como van las cosas. Y con esas circunstancias, pues todo se hace mucho más complicado para las empresas que vienen de tipos de interés cero. Muchas no podrán sobrevivir e inevitablemente el paro aumentará, no solo en Estados Unidos, sino en Europa. Lo que pasa es que esa descripción que hacías antes estaba muy bien, de que la gente parece que no se acaba de mentalizar de lo que viene, pero no solo en Estados Unidos, que es a lo que se refería el informe, ¿no? Sino también en Europa. Y todo es fruto de ese ahorro que se acumuló y que comentábamos la semana pasada, un ahorro muy fuerte acumulado en todas partes. La semana pasada comentábamos
el de Estados Unidos, pero en España pues ha habido una acumulación de ahorro también del orden de los 150.000 millones de euros. Es decir, es una acumulación de ahorro que permite que la gente, a pesar de la subida de tipos de interés y a pesar de la subida de los precios, pues esté aguantando razonablemente bien, ¿no? Tirando de ahorro y bueno, y en Estados Unidos ya tirando mucho de tarjeta de crédito. Por eso hay una sensación de que como en la última recesión, que fue una recesión importantísima, pero la de la pandemia, pero que se superó muy rápidamente por la inyección de dinero de los bancos centrales para financiar la deuda pública, pues mantuvo el nivel de vida en general en prácticamente todas partes. Pues hay una sensación de que de que no va a ir a tanto la cosa, ¿no? Y con el ahorro acumulado, pues también la sensación durante el verano ha sido de comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿no? Yo creo que no hay una bajada a tierra de las expectativas de los consumidores. Algo peor es la expectativa de los empresarios, que tienen que preocuparse por pagar la nómina todos los meses, pero en definitiva una sensación que contrasta, y es el objeto de mi artículo hoy en Invertia el Español, ¿no? Que es decir, ¿por qué se retrasa tanto la la recesión económica? Pues por ese ahorro acumulado y por esa sensación generalizada un poco de, bueno, la cosa no va a ser para tanto. Eso nos llevaría, Juan Ignacio, a que en el momento actual, estábamos comentando que el Washington Post decía este fin de semana que el gobierno norteamericano le está diciendo a Zelensky: deja que se siente Putin e iniciad un proceso de negociación de paz, a ver a dónde nos lleva, ¿no? Ese factor clave que estábamos viendo desde el inicio de la guerra de Ucrania, de que el fin de la guerra es el que va a permitir la reducción de la inflación, viendo el gráfico de la inflación meses antes de la guerra, que hemos visto antes, justo cuando renovó mandato Powell, solo con el fin de la guerra y la reducción de los precios energéticos cambia otra vez y puede tener el inversor o el ciudadano la percepción de que volvemos al momento anterior, tipos bajos y años felices que hemos vivido en la última década, o ese tiempo ha pasado ya para siempre, o por lo menos para los próximos años, y los bancos centrales no van a volver al escenario anterior, incluso en un proceso de paz en el que bajará la inflación, pero se veía que incluso antes de la guerra la inflación estaba muy por encima de los objetivos de la Reserva Federal sin subir tipo de interés la FED. Ese ahorro embalsado, esa situación nos llevaría a que no sería suficiente el fin de la guerra para una reducción de todos los problemas, sobre todo en Estados Unidos. Europa puede tener, yo entiendo, ¿no, Juan Ignacio?, una mayor cercanía a que el fin de la guerra le reduzca sus problemas energéticos, pero a nivel global puede no ser suficiente. A ver, yo creo que no será suficiente. Desde luego sería importantísimo el fin de la guerra, pero yo creo que estamos todavía lejos del fin de la guerra. Lo que podemos estar es cerca de una conferencia en Ginebra, como se hacía tradicionalmente, ¿no? Es decir, igual que en los años 70, a principios de los 70, los Estados Unidos y Vietnam se sentaron a negociar, e incluso los negociadores se llevaron el Premio Nobel de la Paz, pues tenemos que estar preparados para que eso ocurra. De hecho, a mí me sorprende que no haya ocurrido ya. No creo que el Washington Post insinúe que se pueda ir mucho más lejos de ahí por ahora, ¿no? Eso sería ya un paso importante. Lo que pasa es que relacionar la inflación con la guerra, pues es un poco excesivo. A ver, la inflación venía ya desde antes de que empezara la guerra, la invasión de Ucrania, y además la demanda de bienes energéticos se ha mantenido con independencia del precio, lo que quiere decir que hay una fuerte demanda movida o provocada por esos 12 billones o incluso 16 billones de dólares que se inyectaron a la economía mundial en año y medio, ¿no? Sigue habiendo una enorme liquidez porque los bancos centrales apenas han reducido sus balances, y por lo tanto yo creo que la presión inflacionista va a seguir siendo fuerte durante un tiempo por ese exceso de dinero que hay en manos de los consumidores y por esas empresas zombies, gracias a esas ayudas, su supervivencia, ¿no?
Pero desde luego creo que sí, que puede que estemos muy cerca ya de un inicio de las conversaciones de paz, que además para mí, como deberían de coincidir, el ser creíble todo eso y el que se estancaran los frentes, o por lo menos no hubiera unas hostilidades muy abiertas, coincidiría con el suelo de las bolsas, que para mí pues está ahora en noviembre, para luego hacer un doble mínimo en marzo, ¿no? Y eso sería un poco la manera de cuadrar de paz con el comportamiento de las bolsas. Una última pregunta, Juan Ignacio. ¿Qué importancia le da a las elecciones de midterm? Una última pregunta. ¿Qué importancia le da a las elecciones de midterm de mañana? Económicamente, claro, ¿eh? Bueno, pues a corto plazo, bueno, puede haber alguna reacción, porque si se cumplen los pronósticos de que los republicanos van a arrasar, pues es un ambiente más favorable para los negocios, ¿no? Pero los problemas de fondo siguen estando ahí. El que los republicanos ganaran también empujaría en la dirección de la paz en Ucrania, ¿no? De forzar esas negociaciones de paz, pero también creando turbulencias políticas si se percibe que el apoyo a Zelensky y a la resistencia en Ucrania pues es más débil con los republicanos. Pero no creo que lo demás cambiara enormemente. Pues muchísimas gracias, Juan Ignacio Crespo, analista económico. Gracias por acompañarnos. Buen día y buen negocio, Juan Ignacio. Igualmente.